Buenas noches. José, ¿me escuchás? Habilítate el audio. Te escucho bien ahí, ¿me escuchan? Sí, te escucho, te escucho. Bueno, quiero primero pedirme disculpas por la demora. Ahí recién nos comentan las doctoras que están demoradas saliendo del consultorio, han tenido un percance, así que bueno, están llegando para conectarse y brindar el curso. Ahí está ingresando Regina, así que ya nos va a hablar en algo. Quiero aprovechar estos minutos. Ahí veo que entra Gustavo Fenning, Erika, Gabriela, bueno, muchos conocidos que nos acompañan en todos los cursos, el famoso Galaxy A31 y todos los no identificados. Le vamos a pedir a cada uno de ustedes que por favor nos pongan el número de matrícula y su nombre en el chat para poder acreditar la asistencia. Durante el curso Laura les va a ir recordando, pero por favor vayan cargando ya sus datos, así acreditamos la asistencia. Por otro lado, aprovechar para todos los que nos están escuchando que sugieran disertantes, temas, que por favor le escriban o en privado o en público a Laura respecto a qué disertantes quieren escuchar durante el año. La verdad es que, bueno, lamentablemente la antigua modalidad de encontrarnos presencialmente en cada uno de los departamentos del interior de la provincia, inclusive en el departamento capital, va a ser muy dificultoso, inclusive este año. Si bien se ve una actividad casi normal en la calle, bueno, todos somos conscientes de lo que implica la pandemia por coronavirus y todos los cuidados que debemos tener, ¿no? Así que bueno, vamos a continuar de momento con esta modalidad vía Zoom, y ya iremos organizando otro tipo de actividades como jornadas y demás, si bien nos está quedando poquito dentro de la gestión, ya que a mediados de año deberíamos generar el recambio de autoridades. Bueno, vamos a trabajar hasta el último día como si fuera el primero. Dentro de las actividades que ha venido desarrollando el colegio en estos últimos meses, quiero destacar e informarles que hemos estado trabajando en la presentación de un borrador de proyecto de ley para la recuperación del orden público de los honorarios y ley arancelaria provincial, la unicameral de la legislatura de Córdoba. La verdad que bueno, ese proyecto fue presentado a través de legisladores oficialistas, ha tenido varias observaciones y bueno, estamos trabajando sobre las observaciones porque claramente si vamos a trabajar en un proyecto, la idea es trabajar en un proyecto superador. No vemos muchas intenciones de lo inmediato acceder y acreditar a una ley arancelaria, pero es nuestra obligación seguir luchando y trabajando por ello, pero independientemente de la cuestión de costos, precios y demás, invitarnos a que cada uno de ustedes ejerzan la profesión de la mejor manera posible, garantizando todos los medios para desarrollar una buena práctica, y que si bien la situación económica es acuciante para muchos, tratemos de no competir con los precios, sino claramente competir con nuestras manos, con la calidad de trabajo, conteniendo a nuestros pacientes en el consultorio, y tratar de que esto sea un boca en boca, y que se genere una cultura del buen trabajo en la provincia de Córdoba. Esto es un flagelo que lamentablemente atraviesa a todas las comunidades latinoamericanas, sobre todo la relación y la vinculación con los seguros sociales, obras sociales o prepagas como lo son en Argentina, y realmente hay ciertos parámetros legales, como la ley de regulación económica, de modernización del Estado, que nos impiden, claramente nos impiden regular precios. En ese sentido, destacar que es un compromiso de esta gestión avanzar sobre el tema, y sobre todo abrir los canales de diálogo y mejorar las circunstancias para mejorar los ingresos de nuestros profesionales. Por otro lado, destacar de que en el día de hoy llegaron al correo, y para ser distribuidos tanto en capital como en el interior, los nuevos aranceles que han sido calculados en los meses de marzo a abril.
es otra de las tareas que, aunque parezca insignificante, demanda de muchísimo trabajo para quienes estamos en gestión, elaborar lo que son los aranceles referenciales o aranceles orientadores. Si tienen la posibilidad, tómense unos minutos, no les va a llevar más de 3 o 4 minutos de leer la primera y segunda página de esos aranceles, en donde explica cómo se obtienen los mismos, y sobre todo habla acerca del artículo 14 de nuestra ley, en donde habla de la obligación que tenemos de elaborar y publicar aranceles, y que claramente ellos son referenciales. Y en ese sentido, destacar de que cada odontólogo puede tener estructuras administrativas o clínicas o consultorios en donde sus costos sean menores o mayores, y sus pretensiones honorarias también pueden ser mayores o menores a las que ahí están publicados. Por eso destaco esto, de que no son aranceles obligatorios, como muchos creen, sino que son, se los denomina aranceles éticos orientadores, esa es la realidad. Siempre se recomienda no trabajar por debajo del costo de lo que se está publicando, pero bueno, claramente eso va de las manos de la cuestión legal que le hablaba anteriormente, y bueno, es un camino bastante complejo de atravesar, y que lo estamos desarrollando desde el colegio con las intenciones de que otras instituciones se sumen, pero por sobre todo ustedes, que van a ser los particulares beneficiados, nosotros, cada uno de los matriculados, que se encarguen de difundir esta información que publicamos. La información que se publica en la página del colegio es importante de que llegue a distintos lugares. Hay algo que no hemos publicado. El día viernes empezamos a gestionar ante el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación la inclusión de la odontología o del sector salud en los programas de financiamiento como Ahora 2 y Ahora 18, que claramente para los que trabajan con sistemas de tarjetas le permitirían a los pacientes poder desarrollar rehabilitaciones, trabajos que por ahí son bastante costosos, y acceder al pago sin intereses con este sistema de financiación. Uno de los reclamos que le hacemos al Ministerio es que, bueno, hay áreas, uno no quiere menospreciar a ninguna área, pero hay áreas relacionadas a electrodomésticos, líneas blancas, peluquerías, centros de estética, depilación y demás, y no está vinculado el sector salud con la importancia que tiene el cuidado de la salud bucal. Bueno, claramente creemos que estas gestiones, en el caso de que sean fructíferas y productivas, van a brindar una herramienta más para que nuestros pacientes puedan pagar en 12 y 18 cuotas sin interés las ortodoncias, las rehabilitaciones con implantes, inclusive todas aquellas rehabilitaciones protésicas que, bueno, sabemos hoy que tienen un alto coste y que se están transformando de difícil acceso para muchos pacientes en todo el territorio provincial. Yo no los quiero distraer mucho con esto, quería aprovechar el momento. Normalmente vamos derecho al tema que nos convoca para no aburrirlos, pero es importante que nos empecemos a vincular, que conozcamos sobre qué está trabajando el colegio, que sepan que el colegio ha modernizado su infraestructura edilicia, hemos tecnificado y hemos digitalizado todos los procesos, inclusive antes de la pandemia, lo cual nos ayudó a transitar esta pandemia sin sobresaltos. Hoy van a ir al colegio y van a encontrar una infraestructura totalmente modernizada, que fue realizada con una licitación pública, la cual se lanzó en el año 2019, durante el año 2020 continuamos con esas modificaciones en el medio de la pandemia, con las obstrucciones en el desarrollo normal de las obras y demás. Ya en el día de hoy tenemos prácticamente el 100% de lo planificado inicialmente completado, y bueno, se van a encontrar con un colegio totalmente renovado, en donde van a tener una mejor calidad de atención, pero por sobre todo todos aquellos colegas del interior, inclusive de Córdoba Capital, que deseen realizar cualquier tipo de trámite, ya hoy no tienen la necesidad de llegarse al edificio del colegio, sino que lo pueden iniciar de manera digital. De hecho, hemos suscrito un convenio hace 2 años ya, para que nuestros certificados tengan validez con firma digital, y ustedes los pueden recibir desde la comodidad de su casa, a través del mail, sin la necesidad de dirigirse con un vehículo, con un transporte público, un taxi, o pagar una playa al colegio, y evitar gastos de esta manera, ¿no? Bueno, ni hablar para los colegas del interior. Son todas herramientas que hemos volcado al sistema, que era necesario hacer desde hace muchos años, y bueno, en estos 3 años hemos tenido la posibilidad de trabajar fuertemente en ello, para dejar sobre todo un colegio moderno y que no se les complique desarrollar los trámites de ahora en adelante. Y por último, en estos últimos días estuvimos haciendo una fuerte inversión en libros. La biblioteca es una de las más actualizadas en el rubro odontológico en la provincia de Córdoba.
también pedirles, por favor, en el WhatsApp del colegio, todo aquel ejemplar, tomo, editorial que quieran que tengamos en el colegio, que no esté, o que ustedes consideren que es necesario adquirirla, por favor solicítenlo por ese medio, o envíen un mail a tesorería@cba.org.ar solicitando la adquisición del ejemplar, y aprovechen la biblioteca, que es uno de los servicios que tienen de manera totalmente gratuita, como así también todos aquellos subsidios que se otorgan a través del Fondo de Ayuda Solidario, por el cual están aportando solamente 30 pesos, y el año pasado, bueno, incluimos lo que es el subsidio COVID, con la importancia que tiene de acompañar, aunque sea en este momento difícil, en donde un profesional se contagia y no puede trabajar por mínimo 15 días, poder retribuir con una suma de dinero que al menos le permita cubrir los gastos que demandan las instituciones y algunos gastos fijos que uno pueda tener. Bueno, la verdad que con poco tratamos de hacer mucho. Ha sido un año muy difícil, muy desgastante. Realmente uno siente que el 2020 nunca terminó, siente que es eterno, y la verdad es que bueno, necesitamos del apoyo de cada uno de ustedes para poder terminar esta gestión de la mejor manera posible, y por sobre todo dejarle energías y un próspero futuro a quienes nos sucedan el día de mañana. Desde ya, agradecidos por haberme escuchado. Las preguntas que pudiesen llegar a tener, si quieren dejarlas en el chat para Laura, yo voy a estar aquí presente pero muteado. Al final podemos evacuar algunas dudas, juntos con las que puedan llegar a surgir de la conferencia. No sé, Laura, si las chicas ya están Sí, disponibles. la estoy viendo Regina, por lo menos. Hola, ¿cómo están? Hola, Cristina, ¿cómo estás? Bueno, fue como una odisea indescriptible. También llegué de Córdoba hace 10 minutos y la verdad que fue bastante complejo el viaje. No, entre que me agarró corte, que la compu, que no, cuando la ley de Murphy se cumple en todos los ámbitos, eso ocurre. Bueno, pero estamos acá y bueno, la tecnología nos permite por ahí Sí, acercarnos. sí, acercarnos en la distancia y bueno, aprovechar el tiempo de otra manera, así que estuve haciendo de banda de soporte en estos minutos. Gracias. Por favor, gracias a ustedes. Regi, cuando quieras compartir pantalla, la tenés Comparto. habilitada. Si querés aprovechar ahí, antes de compartir y desactivar ahí arriba las anotaciones, así por ahí. ¿En dónde desactivo, Laurita? Arriba, arriba de la pantalla tenés unos 3 puntitos. Sí. Dentro de esos 3 puntitos, ahí te va a salir. Anotación, ya está. Eso, perfecto. Ahí está. Bien, ¿se ve la pantalla entera? Perfecto. Sí. Bueno, voy a ir empezando yo. Yo de cualquier manera estoy acá, Regi, cualquier cosa. Sí. También me empiezo a mutear ahora, desaparezco, pero estoy. Dale, y les voy gracias, a recordar Laurita. a todos que ya han escrito muchos, porque hay mucha gente escuchándote. Así que quiero que por favor no se olviden, como ya le dijo Hermoli, matrícula y nombre en el chat para la asistencia, ¿sí? Perfecto. Cualquier cosa estoy. Todo tuyo. Bueno, Regi. gracias, Laurita, gracias, José, por la invitación. Bueno, vamos a dar inicio a este capítulo de agenesias dentarias y cuáles van a ser las alternativas de tratamientos ortodoncicos disponibles. Vamos a ir viendo qué es lo que, digamos, cuándo elegimos una alternativa, cuándo elegimos otra. Y vamos a comenzar, el recorrido que vamos a hacer va a ser de definición, prevalencia, clasificación, etiología, diagnóstico, las alternativas de tratamiento. Vamos a ver casos clínicos y concluir. Como parte de la definición, vamos a decir que la palabra agenesia deriva de la palabra griega agenesia, que significa imposibilidad de engendrar, es decir, ausencia, en este caso, de elementos dentarios. Y forma parte de una anomalía de número en la cual no se forma el germen de uno o más elementos dentarios por una alteración en la lámina dental. Veremos después cuáles son las razones etiológicas que produce este tipo de anomalía. Pueden afectar tanto a piezas temporarias, siendo más infrecuente en piezas temporarias, como a permanentes. Y puede ser uni o bimaxilar o uni o bilateral. Entonces, vamos a ver en el estadio de recambio, ¿sí?, donde deberían estar los gérmenes de los laterales,
no se produce la formación de los mismos y erupcionan los elementos, los centrales, y luego o aparición de diastemas o erupción en el lugar de los laterales, los caninos. Entonces acá es donde tenemos que empezar a tomar una decisión. ¿Qué hago con este espacio? ¿Este espacio lo reabro? ¿Este espacio lo cierro? ¿Cuándo tomo la decisión por uno o por otro lado? ¿Sí? ¿Cuál es la alternativa terapéutica que me va a convenir según el caso clínico? Todo tiene su ventaja y su desventaja y vamos a ir haciendo una valoración de cada una de ellas. Entonces, vamos a ver cuáles son las etiologías, cuáles son las razones por las cuales se nos pueden presentar este tipo de anomalías. Las agenesias pueden ser por antecedentes familiares, ¿sí? Por una formación acompañada de una formación imperfecta del lado contralateral como un elemento microdóntico, con un desarrollo alveolar reducido. Puede haber pérdida de línea media o aparición de diastemas generalizados. Puede estar acompañado o no de dientes retenidos. Un indicativo clínico es la persistencia de temporarios a una edad donde el recambio ya debería haberse producido. O anquilosis de elementos temporarios. Esto es mucho más común cuando la agenesia ocurre en los sectores posteriores. La llamada anquilosis, en realidad la llamada sumersión de los elementos temporarios, los molares temporarios, cuando no tienen elementos de recambio. Esta sumersión, en realidad es una mal llamada sumersión, producto de que cuando no hay elemento de recambio, el molar temporario se produce una anquilosis parcial, y el resto del proceso dentoalveolar sigue creciendo verticalmente, con lo cual da la sensación de que ese elemento se está sumergiendo en el hueso. Por eso decimos el mal llamado elemento temporario sumergido. Puede haber una erupción retrasada de las piezas presentes o las transposiciones dentales. Es muy común en las fisuras palatinas, digamos, así como se presentan elementos supernumerarios, también se pueden presentar en el lado donde aparece la fisura, ya sea uni o bilateral, que no se ve la formación del elemento dentario que corresponde a esa área. Bien, vamos a ver cuál es la prevalencia de estos casos. Va a afectar aproximadamente un 20% de la población, es decir, no es una cuestión infrecuente, es bastante frecuente dentro de la generalidad de los pacientes que van a llegar a la consulta. La relación de mujeres a hombres de 3 a 2, es decir, es más frecuente en mujeres, y son más frecuentes que sean bilaterales en la dentición permanente, donde tienden a desaparecer, como ya sabemos, los últimos elementos de cada serie, siendo por frecuencia las agenesias más comunes las de terceros molares, seguida por la agenesia de segundos premolares inferiores, incisivos laterales superiores, y por último la de segundos premolares superiores. Este es el orden de frecuencia en la cual se presentan los elementos agenésicos. Igualmente, en la charla que vamos a tener hoy, vamos a hablar de la agenesia exclusivamente de los laterales, que además es una zona crítica respecto de la estética, con lo cual vamos a focalizarnos específicamente en este tipo de agenesia. Más raramente van a afectar a los incisivos centrales o a los caninos, es muy extraño que ocurra, pero hemos visto casos, a los laterales inferiores y a los primeros o segundos molares, pero sí se puede ver, pero en muchísima menor frecuencia. Va a depender también de la raza, donde se cumple esto que decíamos recién. En la caucásica se cumple el segundo premolar inferior en primer lugar de agenesia, incisivo lateral superior y segundo premolar superior, mientras que en los asiáticos se da más la agenesia de incisivos centrales inferiores. Como les dije al inicio, es más infrecuente la agenesia de los temporarios, pero puede darse sobre los incisivos laterales superiores o inferiores, y ya nos puede dar
una mayor prevalencia de agenesia en sus sucesores permanentes. Entonces, vamos a pasar a la clasificación de las agenesias. Vamos a tener agenesias leves o moderadas, donde vamos a considerarlas cuando afectan hasta 2 elementos dentarios. En general, como dijimos, la mayor frecuencia en el segundo premolar inferior e incisivos laterales superiores, los de mayor prevalencia, y luego tendremos las agenesias múltiples, que son más infrecuentes, y que en general pueden o no estar asociadas a alteraciones sistémicas como síndromes de Down, displasias ectodérmicas y otras. Entonces, vamos a ver algunos casos donde, por ejemplo, tenemos agenesias leves, donde se ve la agenesia unilateral del elemento 35 o agenesias de elementos 12 y 22. Esperen que enchufe la compu. Entonces, ahí tenemos agenesias de 32 y 42 o de 35 y 45, ¿sí? Nuestra idea, esto para hacer un comentario muy genérico sobre las agenesias de los molares temporarios, nuestra actitud respecto de ellos es mantener el elemento temporario hasta que claudique. De repente podemos hacer una reducción del ancho mesiodistal para que conserve un espacio acorde al premolar que deberá de reponerse, y tenemos casos en los cuales no hace falta reponerlos en ningún momento a estos elementos, ya que muchas veces al no existir el elemento de recambio, no se produce la reabsorción de las raíces del elemento temporario. Y en el caso de que se sumerja, como dijimos, en forma mal llamada sumersión, sino que se produce una anquilosis, lo que hacemos es mantenerlo, por ninguna razón lo sacamos, especialmente si el paciente es joven, porque va a producirse un colapso óseo en el momento que el paciente tenga edad para el implante. Y lo que hacemos es mantenerlo, y si se produce esa anquilosis, hacemos una restauración en composite, por ejemplo, y lo dejamos ligeramente en inoclusión. Pero lo que hace es mantenernos la altura y el ancho del hueso para el momento que claudique ese elemento temporario, en caso de que claudique. Bien, fíjense este caso, un caso que no es de ninguna manera sindrómico, sino que se presenta con agenesias múltiples, así asiste la paciente en una primera fase de tratamiento, con lo cual podemos prever que no hay ninguna situación de anomalía de número, hasta que realizamos su ortopantomografía, y hay 11 piezas ausentes, es decir, no tiene ningún premolar, le faltan 2 molares, 2 segundos molares, y un lateral superior, es decir, un caso grave de agenesia. Acá cuando se presentan estos casos, el desafío es tratar que el paciente tenga que reponer la menor cantidad de elementos, es decir, tratar de hacer los tratamientos como si fueran tratamientos de extracciones de premolares, pero que esto no repercuta negativamente en el perfil del paciente. Si nosotros hacemos una reducción de las arcadas sin prestar atención al perfil del paciente, vamos a terminar perjudicándolo. Entonces, en estos casos de poliagenesis, el desafío se encuentra precisamente en esto, es decir, tratar de que, por un lado, no afectar negativamente al perfil del paciente, pero hacer que el paciente no tenga que reponer 11 implantes, ¿sí? Sino tratar de reducir la cantidad de implantes que requiere el paciente. Bien, vamos a ver cuáles son las razones etiológicas por las que se produce esta anomalía de número. Una de las más frecuentes es el factor genético, donde se sabe que es una herencia autosómica dominante. Luego tendremos factores de tipo ambientales, como son, en el caso de aquellos que han tenido quimioterapia o radioterapia o algún tipo de trastorno hormonal, algún problema de tipo sistémico como alteraciones nutricionales, medicamentosas, o alguna enfermedad infecciosa durante la formación del elemento agenésico o alguna enfermedad.
o algún traumatismo a edad temprana, donde se encuentra en formación ese elemento, ya sea un traumatismo de tipo dental o facial que haya afectado a la formación del presente elemento, digamos, que es agénesis. Dentro de los antecedentes familiares, fíjense estas dos hermanas, Emma y Valentina, que asisten a la consulta. En realidad, y esto lo vamos a ver más adelante, termina siendo un hallazgo el tema de las agenesias, es decir, un hallazgo radiográfico la mayoría de las veces. Aquí se presenta una primera consulta donde, bueno, no hay demasiado desarrollo del maxilar superior y demás, y como de rutina pedimos una ortopantomografía en esa edad para hacer un control de las piezas. Fíjense con lo que nos encontramos, donde Emma tiene 12 agenesias, Valentina tiene 14 agenesias, y dos hermanas sin ningún antecedente de ningún tipo de síndrome ni de patología particular. Evidentemente, acá hay un gen dando vuelta, donde les salieron con todos los números sorteados, particularmente estas dos hermanas, porque el tercer hermano no tiene agenesias, y donde la verdad que son tratamientos de altísima complejidad. Luego veremos estos dos hermanos, fíjense, Fausto y Teo, donde a uno tiene agenesia de 2 incisivos laterales superiores y 2 incisivos centrales inferiores, y el otro hermano de 2 incisivos laterales superiores y segundos premolares inferiores. La mamá también tiene agenesia, ¿sí? O sea, 4 agenesias donde repiten la agenesia de los laterales superiores, pero no la agenesia de, cambia la agenesia de los premolares inferiores y, perdón, superiores y de los incisivos inferiores. Luego tendremos agenesias asociadas a, como dijimos recién, a fisuras. Si la fisura justo toma, ya sea uni o bilateral, el área de donde deberían ir los incisivos laterales, se ven totalmente afectados y no se da la formación de este elemento. O a veces se produce un elemento microdóntico. ¿Sí? Aquí vemos, por ejemplo, otro caso de fisura bilateral, donde tenemos agenesia de ambos laterales, ¿sí? Tenemos ambos caninos en lugar de los laterales. Bien, vamos a ver entonces cuál va a ser el diagnóstico. El diagnóstico lo vamos a hacer, va a ser ya sea clínico, como anamnesis y estudio de la discrepancia, donde vamos a preguntar sobre la historia de exfoliaciones, ¿sí? O se hayan hecho exodoncias, que no pueda dar explicación porque no existe el recambio, e indagar sobre antecedentes familiares. A veces viene acompañado de elementos contralaterales con microdoncia o alteraciones de forma, o anomalías de esmalte, donde tengo un índice de Bolton alterado, tengo reducción del tamaño del proceso alveolar, a una erupción tardía de los dientes presentes, si no hay una correlación entre la edad y el recambio que está ocurriendo, o presencia de elementos retenidos. Lo tengo que sospechar siempre cuando tengo fisuras labiales o palatinos, cuando hay presencia de múltiples diastemas o desvíos de línea media. Como segunda medida, y muchas veces el hallazgo se da en esta instancia, a partir de la toma de una ortopantomografía, una periapical, en una tele, una tomografía, en una combin, se da que falta una o varias piezas dentales. Entonces, la solicitud de una radiografía panorámica de rutina en una primera consulta es muy importante simplemente para contar elementos dentales. Algo que parece sencillo y obvio, a veces es pasado por alto por los odontólogos por no contar los elementos dentarios que debieran de estar en boca a la edad que se presenta el paciente a la consulta. ¿Para qué curso? Entonces, ¿y perdón? Bien,
Observen cómo, acá vemos en una panorámica, donde vienen prácticamente erupcionando en el área de los incisivos laterales temporarios, y tenemos aquí una periapical, donde vemos la agenesia de 2 incisivos centrales inferiores. Aquí vemos otro caso, donde asiste la paciente a la consulta, ¿sí? Ya debería haber recambiado los incisivos laterales temporarios, y nos damos con que el recambio no se produce producto de que no existe la formación del elemento permanente. Entonces, vamos a entrar al tratamiento y cuáles son las opciones que tenemos disponibles. Dentro del tratamiento vamos a tener básicamente 2 alternativas frente a la agenesia de incisivos laterales. Por un lado, la apertura del espacio, para luego la reposición del espacio por medio de la colocación de implante, o el cierre del espacio y hacer que el canino oficie de lateral. ¿Qué tengo que evaluar para decidir por una u otra razón? Una de las razones es la necesidad o no de extracciones. Esa necesidad o no de extracciones va a surgir básicamente del estudio de la discrepancia óseo-dentaria. Es decir, este caso hubiera necesitado extracciones si hubieran estado los laterales, o hay un excedente de material dentario, o hay una falta de material dentario. ¿Cómo es la relación oclusal posterior? ¿Cuál es el patrón esquelético, el biotipo facial del paciente, el perfil facial de ese paciente? ¿Cuál es la posición, forma, tamaño y color de los caninos? Porque va a haber caninos que son muy desfavorables para dejarlos en lugar de laterales, y otros caninos no tanto. ¿Cómo es el biotipo gingival? Y la edad del paciente. A ese paciente le faltan muchos años para poder ser repuestos esos elementos agenésicos mediante implante, o es un paciente que está cerca de la edad de poder colocarse implante. Entonces la edad del paciente también es un determinante, o ese paciente va a tener que esperar 10 años para poder recibir un implante. La calidad del tejido óseo, la presencia o no de enfermedades sistémicas. Las opciones entonces que vamos a empezar a ver es la apertura del espacio. ¿Y cuándo vamos a tomar la decisión de realizar apertura y no cierre? Entonces, la apertura del espacio lo vamos a hacer cuando tengo escaso o nulo resalte o una mordida cruzada anterior. Es decir, cuando yo tengo la necesidad de tener mayor cantidad de material dentario superior para compensar, por ejemplo, un borde a borde o incluso una mordida invertida anterior, sería muy mala idea cerrar el espacio. Me conviene aumentar el volumen de espacio, el volumen dentario del maxilar superior, que también colaborará para establecer un correcto overjet anterior. Cuando tengo un perfil no favorable, un perfil cóncavo, pacientes bractifaciales, ¿sí? Es un caso que no me conviene apoyarme en los elementos anteriores para traer a los elementos posteriores. Esto que decíamos recién, la edad del paciente, ¿sí? Si el paciente es un paciente que está cerca de la posibilidad de recibir un implante, pues es de alternativa abrir el espacio del implante. Cuando ya veo que tengo una distancia interradicular entre caninos y incisivo central cerca de los 6-7 milímetros, es decir, tengo polidiastemas, es mucho más sencillo tener que abrir el espacio que cerrar todos esos espacios. Tengo que valorar ese biotipo gingival, el soporte periodontal, y para ello me es de gran utilidad la Convive. Y cuando tengo una forma, tamaño o un color de canino inadecuado, existen algunos caninos que son excesivamente voluminosos, que son con cúspides muy fuertes, marcadas, y que tienen un color amarillento excesivo, con lo cual la estética anterior se vería muy perjudicada si hacemos que oficien estos caninos de laterales. Es decir, que si el canino es muy desfavorable para reemplazar al lateral, la opción siempre va a ser la apertura del espacio.
Observen que cuando decidimos abrir un espacio de extracción, una de las herramientas más útiles con las que contamos ya hace muchos años, por suerte, es la del microimplante. Cuando aquí tenemos persistencia de un elemento temporario, ¿sí?, el día del montaje de la aparatología, para no hacer apoyo sobre elementos posteriores, colocamos un microimplante en el espacio interdental disponible, donde tenemos 3 milímetros de espacio entre raíz y raíz, y por medio de un power arm o un brazo de fuerza, hacemos la activación mediante una elástica en cadena, es decir, mediante una fuerza elástica, con una fuerza entre 80 y 150 gramos, y este power arm lo que hace es que la traslación sea mucho más paralela y con menor tendencia a la inclinación, producto que el punto de apoyo de la aplicación de la fuerza se encuentra a la altura del centro de resistencia del elemento dental. Y aquí vemos, entonces, donde tenemos el power arm, y que fíjense cómo lo cementamos, es un alambre de acero, del giloy, de lo que fuera, rígido, donde le construimos un hook, lo adherimos, fíjense que lo adherimos al mismo elemento dentario, casi sobre el fantoma que creamos para, miren cómo tenemos un fantoma por distal, y a medida que se va abriendo el espacio, también vamos aumentando el fantoma que está oficiando del elemento 12. Ya acá prácticamente nos queda para entrar en clase, y vamos luego aumentando las posibilidades de instalamiento mediante la colocación de un resorte por mesial del canino, que también va a colaborar en el instalamiento y en la apertura del espacio del lateral. Esto hace que el lateral, este resorte va a afectar a la línea media dentaria, es decir que veremos si nos conviene o bien si creamos un stop que no impacte negativamente sobre la mesialización del elemento 11. Entonces, ante la ausencia de incisivo lateral en paciente de crecimiento, la disyuntiva ocurre cuando, ¿cómo mantengo ese espacio hasta que el paciente tenga la edad protésica de recibir un implante? Ese es el dilema. ¿Por qué? Porque muchos de los mantenedores lo que hacen es conservar el espacio intercoronario, pero lo que se ve en los trabajos de investigación, que no mantienen con igual eficiencia el espacio interradicular, espacio que es necesario para la colocación del implante. Entonces veremos que como alternativas podremos colocar una prótesis removible, podremos colocar una placa Hawley con un diente de stock, podemos colocar un Maryland adhesivo de características provisorias, podemos colocar un botón de Nance con una extensión. Regina, ¿me escuchas? Que tenga un diente de stock. ¿Sí? Regina, ¿me escuchas? ¿Me escucho? Ah, se te había tildado un ratito, así que desde, más o menos desde la placa Hawley, más o menos ahí ya se te empezó a escuchar bastante mal. Quedó medio entrecortado. Retorno entonces. ¿Ahora se escucha bien? Sí, ahora sí. Bien, lo que decía es que lo importante es mantener el paralelismo radicular y el espacio logrado. Puede ser con una placa removible, con una placa Hawley con diente de stock, puede ser un puente Maryland adhesivo provisorio, un botón de Nance con una extensión acrílica al cual le agregamos un diente de stock, o lo más actual que existe es la colocación de un microimplante con una corona provisoria. Una de las cuestiones que enseguida atendemos en los casos de tratamientos de agenesia es la colocación de dientes de stock con el bracket adherido, de forma tal de, por un lado nos ayuda a la conservación de los espacios
a ir administrándolos, pero por sobre todas las cosas también le da una estética favorable al paciente durante el desarrollo de su tratamiento. Entonces, fíjense que durante lo que vamos logrando la apertura del espacio, nos colgamos del aparato mismo, del arco, ¿sí? Siempre va a funcionar mejor cuando estemos sobre un arco rectangular que sobre un redondo. Sobre el redondo tiende a girar un poco. Entonces, en estos casos, para que gire menos, se los liga en 8, trenzado, ¿sí? Para que gire menos. Y cuanto mayor calibre, más rectangular, menos tendencia a girar. Y se sugiere, muchas veces los ligamos en alambre y arriba los ligamos en elástica. La evidencia nos dice, esto que les contaba recién, que después de que se produce una apertura del espacio, hay una aproximación de las raíces. Entonces, en este trabajo de investigación, un 11% de los pacientes experimentaron una recidiva de la distancia interradicular que obligó a realizar nuevamente un tratamiento de ortodoncia. Es decir, que es fundamental el tipo de retenedor que elijamos para mantener el espacio logrado. Otra cuestión muy importante es la costumbre que tenemos de valorar el espacio disponible en la radiografía panorámica, cuando no es la radiografía ideal para que esto ocurra. La radiografía panorámica está demostrada que puede tener una distorsión entre un 8 y un 21% de lo que se mide, con lo cual la radiografía periapical es la más fidedigna para valorar el espacio disponible. La panorámica nos permite valorar el paralelismo radicular, pero no el real valor numérico, digamos, del espacio entre las raíces dentales. Entonces, vamos a ir viendo, primero en medida, las prótesis removibles. Estas prótesis removibles en general van a ser bastante más incómodas para el paciente, ¿sí? Pueden hacer un apoyo indeseado sobre las estructuras. Aquí vemos una prótesis sencilla, donde va a reponer a los elementos faltantes, o puede ser una símil prótesis como esto, como una placa, pero hay que tener cuidado con el apoyo y el golpeteo que haga sobre la zona a la espera del implante. Y, obviamente, la dificultad de que es removible. Aquí vemos en un caso clínico una prótesis reponiendo elementos 12 y 22, pero por sobre todas las razones por las cuales no elegiríamos hoy en día este tipo de mantenedor, es que sí me va a garantizar la estética del paciente, me va a garantizar el espacio intercoronario, pero no me va a garantizar que se me mantenga el paralelismo radicular logrado. Vamos a ver en este caso, entonces, la segunda alternativa, que es una placa Hawley con diente de stock. Entonces, se asemeja bastante a la opción que recién hablamos, ¿sí? Pero el paciente debe ser muy colaborador para su uso y tiene los mismos inconvenientes de lo que nombramos recién. Va a mantener el espacio intercoronario, pero no necesariamente va a hacer que sea estable la distancia interradicular lograda. Entonces, miren, en una dentición, en una primera fase de tratamiento con agenesia, una vez que decidimos retirar, también una placa de contención, en este tipo de Hawley modificado, también le hacemos el agregado del dientito de stock, como se ve aquí, y obviamente un tornillo medio para acompañar el desarrollo transversal de ese maxilar superior. Fíjense, otra alternativa es una placa estampada, en lo cual le tenemos que generar en el modelo previo al estampado, le generamos la colocación de un diente de stock que queda incluida dentro de la placa. Entonces son todas alternativas que tienen las mismas ventajas y desventajas. Si son removibles, son estéticamente bastante aceptables, pero no pueden contener necesariamente el espacio.
Ahora, el puente Maryland provisorio es una opción muy aceptable en el sentido de que no necesito hacer ningún tipo de desgaste, sino que se adhiere sobre la cara palatina de los elementos dentarios, es estéticamente razonable y también económicamente razonable. Puede ser con una estructura metálica que se adhiere, y el único problema que pueden llegar a tener es una descementación parcial, que el paciente no se dé cuenta de esta descementación parcial y que se produzca algún riesgo de caries sobre los dientes pilares, ¿sí? Aquí tenemos el apoyo, por ejemplo, o en este caso, donde es un Maryland completo, de forma tal que en este caso puede hacer la espera y nos garantiza de que no se nos produzca una vuelta de cierre de los espacios a nivel radicular. Y estos elementos no son tallados, es decir, que es totalmente conservador el procedimiento. Ahí, como vemos en el esquema, fíjense que es simplemente un procedimiento adhesivo. Se acondiciona el esmalte por palatino, de caninos y centrales en este caso. Y este caso es un Maryland adhesivo, totalmente estético, que va adherido con composite y repone a los elementos dentarios hasta que el paciente tenga edad para colocarse implantes. Y se fotopolimeriza. Bien, otra alternativa un tanto más casera, si se quiere, o más artesanal, es un diente de stock con un alambre adherido en forma fija. Este también, si el alambre es rígido, va a ser un buen mantenedor del espacio logrado. O bien alguna prótesis adhesiva, como se ve en este caso, hasta que el paciente tenga edad para el implante. Bien, una alternativa, por ejemplo, es un botón de Nance con una extensión acrílica que le podemos colocar para reponer, en este caso había varios elementos, ¿sí? Y una de las cuestiones, digamos, que nos empiezan a hacer pensar de cómo mantener este espacio es qué va a pasar en el tiempo con el proceso dentoalveolar, de ese proceso dentoalveolar del elemento agenésico hasta que el paciente tenga edad para recibir el implante. Entonces se observa que existen cambios dimensionales en el hueso dentoalveolar en este trabajo, a través del estudio de tomografía computada. Y básicamente se va perdiendo, hay cambios en el ancho del hueso, en la altura, ¿sí? Ahí estas son parte de las imágenes del estudio, y se observa que con el tiempo lo que se produce básicamente es una reducción de un 17 a un 25% del ancho del hueso alveolar, especialmente del vestibular, con lo cual eso nos va a condicionar en el resultado estético posterior de ese implante o la necesidad de injerto óseo y demás. Es decir, que siempre voy a tener más que nada una concavidad labial respecto de una reducción palatina, ¿sí? No así tanto de la altura de la cresta ósea. Esto también hace que, ¿por qué no podemos poner un implante a una edad en que el paciente no ha concluido su crecimiento? No lo podemos colocar, ya que existe un crecimiento vertical continuo del proceso dentoalveolar. Y si se coloca un implante y ese implante se osiointegra, se va a producir una diferencia de altura, ya que el implante va a dar la sensación de que se encuentra intruido respecto de los elementos dentarios naturales. El proceso dentoalveolar se sigue desarrollando verticalmente y además en este desarrollo también se produce una aproximación radicular, con lo cual, por un lado es importante contener el espacio logrado y por otro lado no colocar tempranamente un implante, ya que vamos a
evitar el desarrollo vertical de ese proceso dentoalveolar. Es decir, que lo vamos a frenar si colocamos un implante óseo integral. Entonces aquí surge la posibilidad de colocar un microimplante como un elemento de mantenedor del espacio. Y no solo mantenedor, sino vamos a ver qué fue lo que se estudió que va produciendo en estos elementos. Esto es uno de Kokic, que hace este artículo en el 2011, donde dice que un microimplante colocado en forma vertical podría evitar el desarrollo vertical del hueso, es decir, que sería un limitante de que se desarrolle el hueso alveolar por la erupción de los dientes circundantes. Entonces, si un mini implante perfora el periósteo, dicen ellos, se crearían defectos angulares verticales de la cresta ósea. Es como que el microimplante quedaría en esa situación y no permitiría el desarrollo vertical. El hecho es que esto no ocurre, ya que el microimplante no se óseo-integra. Sí ocurriría este efecto con los implantes óseo-integrados. Entonces, aquí, esto es uno de los ejemplos que ellos, al no avalar la colocación de microimplante, colocan un retenedor con un alambre rígido para mantener el paralelismo radicular. Y ahí comienza, en el 2003, aparecen los primeros microimplantes que se colocan atravesando el alveolo, es decir, horizontalmente. Y vamos a ver cómo resultan estos microimplantes y qué es lo que producen a nivel del alveolo. Entonces, puede haber una colocación en forma bicortical perpendicular al reborde alveolar o una forma vertical, paralelo al reborde alveolar, reponiendo el elemento dental. Dentro de los estudios, la doctora Birte Melsen, una precursora y una investigadora en el uso de los microimplantes para los múltiples guisos que ocurren, lo que hace es colocarlo en una forma perpendicular al alveolo, ¿sí? Lo hace de esta manera, hace una extensión con un alambre y a partir de esa extensión genera un fantoma y mientras tanto el microimplante está atravesando en forma perpendicular el alveolo. Y por otro lado, está reponiendo al elemento faltante. Entonces, produce una corona de composite en esta restauración y luego hizo una valoración de qué pasa con ese alveolo en el tiempo. Fue haciendo mediciones de este alveolo, ¿sí? Y viendo su afección tanto en ancho como en alto. Y lo que fue encontrando es que se mantenía el ancho, ¿sí? No se producía ese colapso a nivel, esta reducción en ancho que ocurre en estos casos, sino que se mantenía e inclusive también se mantenía la altura. Entonces, esto terminaba produciendo una contribución en la generación de papilas entre el provisorio, digamos, del implante cuando se ha colocado y el diente natural, no produciéndose reabsorción ósea porque se pudo producir igualmente erupción vertical del proceso alveolar debido a que no hay una óseo-integración, ¿sí? No produce un freno. Entonces, fíjense el momento de la colocación y cómo se fue generando en altura hueso que favorece la restauración posterior. Estos quedaron al menos unos 5 años y estos microimplantes bicorticales, entonces, no solo preservaron, sino aumentaron la dentición ósea y la morfología del proceso alveolar y permitieron el desarrollo vertical continuo. De otra manera, vamos a ver qué pasa cuando se colocan estos microimplantes en sentido verticales. La evidencia nos sugiere, hay varias alternativas que se encuentran en la literatura para hacerlo,
y distintas, pero se pueden hacer no con un microimplante, sino que podemos colocar cualquier microimplante del mercado, pero que tenga una cabeza activa grande, tal que nos permita realizar una restauración y que soporte la restauración, es decir, el brazo de palanca de esa restauración. Restauración que tiene que quedar totalmente en inoclusión, es decir, no vamos a hacer funcionar del todo ese elemento, sino que tiene, por un lado, la función de mantener la estética y por el otro lado, como vamos a ver, preservar la altura y el ancho del hueso, hasta que el paciente tenga la altura, la edad necesaria para ponerse el implante. Aquí este es el diseño que se presenta en este trabajo. Como les digo, simplemente un implante con, un microimplante, perdón, con una cabeza que permite el agarre de una restauración de composite, ¿sí? Donde se hace la colocación directa y se lo mantiene y se ve qué ocurre con en el tiempo de estos elementos. Aquí vemos otra alternativa donde se mantiene hasta que el paciente concluye su crecimiento. Se puede hacer con un método directo, indirecto, es decir, con un prefresado o directamente con autoperforantes y autorroscantes. Y se coloca la corona provisoria, ¿sí? Y se mantiene en el lugar. Entonces, se mantienen por varios años y se observa que, de igual manera, como decía el artículo de la doctora Birte-Melsen, esto mantiene el ancho y colabora con el desarrollo vertical. Con lo cual, fíjense cómo hubo una ganancia de 1 milímetro, no se perdió la altura, y esto nos produce una alternativa para el mantenimiento y por sobre todas las cosas para evitar el colapso de la zona edéntica. A esto le llaman, el doctor Benedict Wilmes lo llama implantes infantiles, ¿sí? Obviamente tiene un beneficio psicosocial, no se tiene que sacar ni poner nada al paciente y mantiene entonces el grosor óseo. Entonces, ¿es conveniente la utilización de microimplantes y corona provisoria? En crecimiento totalmente sí. Dentro de todas las alternativas que tenemos y que hemos mostrado, es una de las alternativas más convenientes. Entonces, dentro de lo bicortical tenemos todas estas alternativas. Este es el resumen de lo que hemos presentado. Nosotros de elección utilizamos las de cuando se colocan paralelos al elemento dentario y elegimos un microimplante autoperforante y autorroscante de una buena cabeza que soporte la corona provisoria. Entonces, hay varios trabajos de esto con seguimientos a largo plazo que resumen lo que les dije anteriormente. Al no desintegrarse, no solo pueden preservar, sino inclusive aumentar el tejido óseo para la restauración protética definitiva. El implante es la elección en todos estos elementos. No hay hoy en día pensar en hacer un puente en el sector anterior, es un crimen, ¿sí? El implante es de elección y requiere siempre un tratamiento interdisciplinario para lograr resultados óptimos. Podemos, en general, lo vamos a colocar el implante, la edad del implante va a ser en 20-21 años para el género masculino y de 16 a 17 años para el género femenino. Y tienen óptimos resultados clínicos, funcionales y estéticos. Hay una gran cantidad de utilización de implantes, no hay más que redundar sobre esto, ¿sí? Y aquí también la comparación entre el ancho y la altura del hueso alveolar después del tratamiento ortodóntico
hay que tratar de evitar la disminución de este ancho que habíamos dicho y la pérdida de altura, donde tengo más profundidad con cavidad labial sobre, miren, sobre el sobrevestibular del área edéntica. Es decir que es más que aceptable esto. Los implantes dentales, entonces, es el elemento de elección por su predictibilidad a largo plazo. Ahí vemos en algunas situaciones donde vamos a ir viendo estos casos clínicos. Ahí está el implante colocado y una restauración del elemento microdóntico contralateral. Entonces, acá hay otra evaluación. ¿Cuál es la evaluación estética de la sustitución? Es decir, de colocar el implante, el canino en el lugar del lateral. Son mucho más atractivos, entonces, las coronas, en este estudio, respecto de dejar los caninos en su lugar oficiando de laterales. Pero vamos a ver que tenemos tratamientos iniciados tempranamente con muy buenos resultados desde el punto de vista estético y funcional. Ahora va a continuar la doctora Naide. Bien, con respecto a las ventajas de la colocación de implantes, como les dijo la doctora Regina, es un tratamiento mucho más conservador, quedan muchísimo mejor las estructuras vecinas, hay una reducción de la pérdida ósea, no solamente vertical, sino también horizontal, y fundamentalmente se logra una muy buena estética. Entonces, las desventajas que podemos tener es que es más costoso, es un tratamiento un poco más largo, donde hay que preservar el espacio, y el desafío es mantener el espesor de tejido óseo. Por ejemplo, como les dijo la doctora recién, con microimplantes. Bien, la gran incertidumbre siempre es la osseointegración, ¿verdad?, de ese implante, y algunas veces el paciente se niega a este acto. Bien, entonces vamos a ver ahora algunos casitos clínicos en donde fue necesario realizar la apertura de espacios. Esta paciente, fíjense, una paciente más bien braquifacial, donde observamos en la radiografía, en la ortopantomografía, que tiene ausencia del elemento 22. Es una paciente de 12 años. Si vemos en su boca, ¿sí?, presenta entonces una enorme relación de los maxilares, y aquí vemos entonces la persistencia del temporario izquierdo superior y la emergencia del canino. Entonces, ¿cuál fue el tratamiento propuesto ante esta paciente braquifacial con arcadas amplias? Fue la de reabrir el espacio. Entonces, la propuesta fue extraer el canino temporario y llevar el elemento 23 a su lugar para luego reponer con un implante cuando tenga la edad de prótesis. Bien. Entonces, una vista cruzal de la planificación de nuestro tratamiento. Es así que utilizamos entonces una técnica de aparatología fija, en este caso usamos versión MBT, y comenzamos a hacer nuestro alineado, nivelado. Aquí vemos, estamos haciendo un control radiográfico, y colocamos un resorte de nitinol para ir reabriendo el espacio, más gomas de clase 2 del lado izquierdo. Vemos cómo, una vez que distalizamos el cuadrante superior izquierdo y tuvimos el espacio suficiente, agregamos un diente provisional al cual le adherimos un bracket para preservar espacio y estética. Vemos más avanzado en la secuencia de arcos,
y finalmente termina con su ortodoncia. Fíjense que aquí hemos conservado el espacio con una prótesis fija, digamos, no una prótesis fija, en realidad es un retenor fijo al cual le adherimos un diente de stock. La paciente todavía no tenía la edad implantológica. Aquí vemos sus fotos finales, tanto de frente como de sonrisa y de perfil. Aquí vemos que hemos reducido, ¿sí?, la distancia de esta contención fija como un mini puente Maryland adhesivo. Una foto de frente, de cerca, de su sonrisa. Entonces tenemos cómo inició y cómo finalizó. Por supuesto, esta paciente era muy temerosa al implante, pero hoy, que ya tiene su edad implantológica, se decidió a hacerse el implante y, por supuesto, en la periodoncista, que es la doctora Lucrecia, conjuntamente con el doctor Gastón, que es el rehabilitador, había que hacer, antes de la colocación del implante, una cirugía periodontal con un agregado de una membrana que se llama mucoderm, ¿sí? Aquí está, que es colágeno natural que deriva de la dermis porcina y se logra una muy buena vascularización cuando el paciente no quiere que el colgajo sea extraído, digamos, del paladar. Entonces, de esta forma se logra el mismo procedimiento. Luego, hoy, se le hizo ya la colocación del implante y está en la espera de la osteointegración para luego colocar la corona definitiva. Vemos otra paciente, también de tipología braquifacial, una paciente que fue atendida en uno de nuestros cursos, en este caso de ortodoncia lingual, tiene agenesia del elemento 22, entonces, y el incisivo lateral derecho microdóntico. Entonces, la propuesta, independientemente que ella eligió ortodoncia lingual superior e inferior, fue reabrir el espacio, ¿sí?, para la posterior colocación del implante, y esto es también con un resorte de NITI por lingual. La reapertura de los espacios, aquí vemos una secuencia, cómo se va reabriendo y cerrando ese diastema, que lógicamente se logra por ese faltante del elemento dentario, y cuando tiene el espacio suficiente, se le coloca un provisorio adherido, en este caso, a el elemento 21. Los controles radiográficos pertinentes, la secuencia de arcos más avanzadas, con los arcos ya finales, y aquí vemos, ¿sí?, ya a punto de terminar su ortodoncia, fíjense las líneas medias centradas, las clases caninas logradas, y se le colocó durante ya la etapa de finalización de la ortodoncia el implante. Aquí estamos, la paciente tiene con un provisional, el implante y su provisional, y luego con la corona ya definitiva. Entonces, podemos ver el impacto en su sonrisa. Aquí vemos entonces otras fotos de su sonrisa, su perfil, y las comparativas antes, ¿sí?, y después de el tratamiento con la reapertura de espacios, la colocación del implante y la corona definitiva. Las fotos oclusales antes y después, y las fotos faciales antes y después. Una paciente braquifacial, en este caso, que presenta agenesia, pero del elemento 12, con microdoncia del elemento 22. Entonces, vemos sus fotos oclusales, además presentaba una sobremordida muy marcada y mesialización del cuadrante superior derecho.
Entonces, observemos que lo que hacía falta en esta paciente era reabrir el espacio, pero habría que instalar el sector superior derecho para generar el espacio, ¿sí? Y luego poder reponer con un implante. Es así que para poder llegar a esto, tuvimos que adecuar un aparato distalizador, como es el péndulum, que aquí vemos en la foto inferior, y una extensión de acrílico que cubra el cingulum para que haga a los efectos de placa de levante, ¿sí? Para ir trabajando también en el sector inferior, nivelando. Aquí controles radiográficos, y vemos que ya se logró el distalamiento y se está haciendo con un arco utilitario, un anclaje y la colocación ya del fantoma para el mejor manejo de espacios. Fíjense cómo tenemos la clase ya lograda del lado derecho, ¿sí? La corrección de la sobremordida, y luego la retrusión del sector anterior con un arco simple llave. Por supuesto que de esa forma quedaron, como vemos en las fotos inferiores, los espacios adecuados, por ejemplo, del lado izquierdo para la posterior restauración de ese elemento microdóntico, y el lado derecho el espacio para el implante. Los controles radiográficos, y como vemos, la paciente termina de esta forma, y luego en las fotos inferiores pueden ver ya con las rehabilitaciones pertinentes, tanto del elemento 12 con su implante y su corona, y la restauración del elemento 22. El impacto, por supuesto, en su sonrisa. Aquí vemos, miren la foto de perfil, el torque de esos incisivos, y las fotos oclusales previas y post tratamiento. Aquí vemos las fotos iniciales y finales. Y el cambio rotundo en su sonrisa inicial al final. Bien, entonces, dijimos que dentro de las opciones del tratamiento podíamos abrir espacios, o la otra opción es cerrar espacios. Entonces, en el cierre de espacios, fundamentalmente el movimiento que tenemos que hacer desde la ortodoncia es la pérdida de anclaje, la mesialización posterior. ¿Cuándo está indicado hacer este procedimiento? Fundamentalmente en casos en donde no hay que hacer extracciones, ¿sí?, del sector posterior, donde tenemos apiñamiento severo, donde podemos tener clase 1, clase 2, y fundamentalmente pacientes con biotipo meso o meso con tendencia dólico, dólicos faciales, ¿sí?, perfiles convexos, pacientes con incisivos superiores proinclinados, protrusiones labiales, pacientes jóvenes, caninos de tamaño, forma y color adecuados, es decir, todo lo contrario a lo que nos motivaba a reabrir el espacio. Entonces, hay que tener algunas consideraciones para perder anclaje. Una, por ejemplo, es la utilización de microimplantes que son mesiales a la brecha para poder perder anclaje. Usamos mucho los Power Arm, que son alambres seccionados rectangulares, para producir, ¿sí?, una tracción hacia mesial, en este caso hacia el microimplante, para traer. Y de esta forma, el punto de aplicación anterior no son los dientes, que eso motivaría una retroinclinación de los incisivos con un borde a borde, ¿sí? Entonces acá solamente viene el sector posterior. Aquí tenemos otra, en este caso se usó un Power Arm a nivel del molar primero para ir mesializando todo ese sector. Y
hay algunos ítems a tener en cuenta cuando cerramos los espacios. ¿Por qué? Porque los caninos van a mesializarse y van a ocupar, mejor dicho, el lugar de los laterales. Y los premolares, los primeros premolares, el lugar de los caninos. Entonces, va a haber que modificar anatomías, va a haber que hacer algunos agregados de materiales. Muchas veces tenemos que recontornear los elementos dentarios por proximal, más que nada los caninos que van a oficiar de laterales, por proximal, porque son de mayor ancho, por vestibular, para quitarle convexidad, por incisal, para quitarle la cúspide, y por palatino, para marcarle un poquito más la cara palatina y tener una mejor guía anterior. Para eso tenemos que tener muy en cuenta el torque, enseguida les voy a mostrar unas fotos. Entonces, también no solamente nos vamos a abocar a la versatilidad a nivel de esos caninos que van a estar en lugar de los laterales, sino también de los primeros premolares que están en lugar de los caninos. Y mucho cuando terminamos, tenemos que ofrecerle al paciente blanqueamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque generalmente esos caninos tienen un color distinto, más amarillento, con respecto a los centrales. Bien, veamos entonces que lo que tenemos que siempre garantizar es que se cumplan proporcionalidades, armonías entre ancho y altura, ¿sí? De los elementos, que en este caso son los laterales que estamos reemplazando por los caninos. Este es un video mostrando, ¿no es cierto?, que lo que necesitamos hacer es perder anclaje. Entonces siempre vamos a usar o vamos a hacer este procedimiento sobre arcos de acero rectangulares para no perder torque y usando elementos elásticos que nos permitan el cierre de adelante hacia atrás. Y otro recurso que se usa mucho son las gomas intermaxilares, pero con un vector de clase 3. Bueno, este es un ejemplo icónico, ¿no es cierto?, de los caninos en lugar de los laterales. Marcelo Tinelli. Y vamos a ver cuáles son las versatilidades que necesitamos. Si usamos, por ejemplo, estamos usando un bracket versión Rod, que puede ser Synergy o cualquier bracket de versión Rod, lo que hacemos normalmente es colocar el bracket de un incisivo central a nivel de ese canino. Por dos motivos. Una, porque tiene torque positivo, y otra, muy importante, porque tiene menor espesor o in-out. Entonces, es necesario poner el bracket con menor espesor en un diente que tiene mayor volumen en sentido vestibulopalatino. De esa forma lo vamos a lograr alinear sin que se nos palatinice y se nos genere un borde a borde. También se puede colocar el bracket de premolar superior invertido, cortándole el hook, ¿no es cierto? Entonces le convertimos el torque de -7 a +7, ¿sí? Y en el premolar, que va a estar como canino, se le puede o poner el bracket del premolar falseando el tip, porque tiene que tener, ¿sí?, una inclinación de la raíz un poquito más a distal y de la corona a mesial, o se le coloca el bracket del canino en ese primer premolar. Entonces, fíjense que a nivel de entonces de premolares, como dijimos, le pueden colocar, sino el bracket de canino con torque negativo. Fíjense, acá le estamos mostrando, en el caso de un canino, que le podemos colocar un bracket, si necesitamos mucho más torque positivo, un bracket de premolar inferior dado vuelta y le cortamos el hook. Esto sí o sí tenemos que hacer. Las versatilidades en estos elementos lo tenemos que hacer sí o sí. Y además hacer lo que llamamos el camuflaje, haciendo el desgaste interproximal y además
que puede ser, ¿no es cierto?, con la turbina, con una piedra troncocónica extra larga, ultra fina, para desgastar solo 0,8 milímetros por cara proximal, si tuviésemos que hacer mesial del premolar. Ahora, en el canino les aconsejamos que sea un poquito menos, 0,5 por el espesor de esmalte a nivel proximal. Y fíjense otra cosa, cómo utilizamos una piedra rueda para también armonizar la anatomía por palatino de ese elemento. Bien. Y aquí, con este esquema, pueden ver los desgastes, la zona de los desgastes, la cúspide, mesial, distal, la comba de la cara vestibular y por palatino para generar una mejor después y anterior. Entonces, como conclusión, en el cierre de espacio podemos decir que como grandes ventajas es que tiene un resultado estético bueno, que dura en el tiempo, es poco invasivo, se mantiene altura alveolar de la zona mediante la mesialización del canino, no hay provisorios hasta la espera del implante, y como desventajas, la oclusión funcional alterada, es por eso que necesitamos hacer un desgaste, dificultad para igualar tamaños, ¿sí?, color, cuando ya el color, aún con blanqueamiento, no se puede homogeneizar, tenemos que recurrir a hacerle carillas, ¿sí? Y carillas en estos elementos, y además en los premolares, por vestibular generalmente es muy parecido al canino. No hay que hacerle, digamos, un cambio por la morfología, pero sí a veces, como le vamos a mostrar en un caso, hay que agregarle en altura. ¿Mm? Y la otra desventaja es que si le agregamos material, tenemos que controlar y cambiar cada tanto tiempo porque se decoloran o cambian su color o se desgastan. Entonces, Saklinson afirmaba que el resultado estético es en la pérdida de anclaje, en el cierre de los espacios agenésicos, es muy bueno gracias a los avances de los blanqueamientos, ¿sí? Y Saklinson fue el que introdujo también y nos permitió a los ortodoncistas utilizar turbinas y piedras para remodelar las anatomías dentales. Bien, entonces vamos a ver, bueno, acá del potro, otro también con pérdida o cierre de espacio. Vamos a ver entonces este paciente. Observemos que cuando viene ya tiene los caninos prácticamente en el lugar de los laterales. Un paciente mesofacial, en donde además la edad era muy chico, 11 años. Entonces, fíjense que unas arcadas más bien estrechas, todo nos hablaba de la opción de cerrar esos espacios. Entonces, cuando ya tenemos el paciente adecuado para el cierre de espacios, tenemos que cementar ya los brackets aplicando las versatilidades, para que entonces tengamos esa pérdida o esa mesialización con cierre, sin perder el objetivo de una correcta oclusión en estática para que después funcione bien en dinámica. Que hablando de función, en todos estos pacientes en los cuales se mesializan los sectores posteriores, no dejamos jamás el premolar, que oficia como canino, que se banque solito la lateralidad, sino que la hacen en grupo, juntos, los dos premolares hacen la lateralidad, ¿sí? Para que haya desocusión del lado de balance. Eso es muy importante. Bien. Entonces, vemos que aquí, como le aplicamos, en este caso usamos, bueno, estos brackets Synergy, pero vemos que son los centrales ya cementados en el lugar de los brackets de los caninos, y se extrajeron los temporarios, que tenían unos 5 temporarios todavía en boca.
Y cuando llegamos a los arcos de acero rectangulares, se procedió a la pérdida de anclaje con la mesialización de los sectores posteriores. Siempre en estos casos, repito, hay que usar gomitas intermaxilares con vector de clase 3, y aquí recurrimos a un simple llave inferior para producir una retroinclinación incisiva para compensar el overjet que necesitábamos. Los controles radiográficos, y estamos ya finalizando. Colocamos un arco braille superior y un acero inferior para el asentamiento. Termina el paciente su ortodoncia, pero vemos que falta la reconstrucción, ¿sí? La estética, la cosmética de estos elementos. Entonces, ahí vemos sus fotos de cerca, de sonrisa. Se le derivó para hacer las restauraciones de elemento, bueno, en este caso 3 y 23, que están como 2 y 22, y observemos la estética lograda. Aquí tenemos las fotos oclusales. Y otra cosa importante, algunos nos preguntan qué pasa con las cúspides de los premolares del lado de balance. Y bueno, observamos, ¿no es cierto?, que cuando se hace la lateralidad, en este caso derecha, que tendrían que contactar las cúspides vestibulares de ambos premolares derechos, que no contacten las cúspides palatinas del lado de balance, que no contacten en ningún momento. Entonces, si lo hacen, con papel articular marcamos y hacemos un desgaste selectivo. No hace falta sacar la cúspide palatina de esos premolares. Las fotos, las radiografías finales y las fotos iniciales y finales con el cambio en el paciente y los objetivos logrados. La sonrisa inicial y final. Y fíjense la estabilidad, ¿sí? En un control a distancia totalmente estable. Es más, con el tiempo es como que se ajustaría todavía más la intercupidación. Vamos a ver esta otra nena, una paciente también de 12 años, no, 11 años tenía, una paciente niña que presentaba agenesia de ambos laterales. Aquí en esta foto tiene persistencia de los temporarios. Entonces, lo que se observó es que necesitaba, con estas arcadas más estrechas, la mesialización de los sectores posteriores y el cierre de espacio. Se le extrajeron los laterales temporarios y también los caninos temporarios, y se dejaron que los caninos permanentes erupcionen hacia el lugar de los laterales. Es así que utilizamos como anclaje un arco utilitario, en este caso un 2x2, ¿sí? Y fuimos guiando la erupción de esos caninos hacia el arco, que vemos. Y observen que tiene un arco superelástico para ir alineando ese canino, que ya le hemos puesto el bracket de central. Ya hemos aplicado esa versatilidad. Y también pueden observar que del lado derecho ya hemos ido remodelando la anatomía del 13. Los controles radiográficos. Observemos que falta aquí del lado izquierdo un poquito de pérdida de anclaje. Y estamos con este arco de acero y este poste climpable haciendo un centrado de la línea media. Y miren las fotos inferiores, como tenemos ya logrados, ¿sí? Las líneas medias centradas, como hemos, que es muy importante también, nivelado los márgenes gingivales, donde tienen que estar más bajos los laterales. Los controles radiográficos. Posteriormente hicimos cuando terminamos el tratamiento, derivamos
a la doctora Lucrecia para que le hiciese una regularización de los márgenes gingivales a nivel de los premolares, porque sabemos que necesitan si se puede hacer gingivectomía, de un recorte para que queden a la misma altura que los centrales. Entonces así realmente se semejan a los caninos. Y aquí vemos la estética a nivel de los elementos 3 y 23, ¿sí? Las fotos oclusales, el overjet, miren el engranaje que tiene esta paciente, la estética lograda, las comparativas entre el antes y el después. Miren la estética no solamente de los elementos dentarios, sino también de los márgenes. Una foto inicial y final de su sonrisa. Inicial y final de su sonrisa. Y en este paciente, un paciente adulto que presentaba agenesia del elemento 12, microdoncia del elemento 22, con apiñamiento borde a borde. Lo que hicimos es un desgaste interproximal, es decir, la técnica de Sheridan, para generar espacios para distalar el sector superior izquierdo y en inferior para ganar espacio para el alineado del sector anterior sin que se invierta. Fíjense que aquí ya se hizo una reconstrucción provisoria de los elementos microdónticos para mejor manejo de los espacios. Le colocamos ya arcos rectangulares para terminar de manejar los espacios. Miren, aquí ya tenemos una relación prácticamente de clase 1, de este otro lado se le hicieron uso de gomitas intermaxilares y en forma triangular para que favorezca el asentamiento. Fíjense cómo estamos logrando ya la intercuspiración correcta. Y aquí se hizo la reconstrucción, una reconstrucción provisoria, y aquí en el canino, el pequeño desgaste, el paciente se rehusaba a hacer tallados y demás. La verdad que nos costaba un poquito que acepte, ¿no es cierto?, todas las indicaciones en cuanto a las restauraciones definitivas. Pero miren el efecto, digamos, logrado. Las fotos finales, el antes y el después, y en su sonrisa antes y después. Bien. Ahí hacemos trueque, las pimpinelas, decimos. Bueno, y vamos a concluir con este caso. Miren, este caso llega a la consulta así, como lo ven, con los brackets colocados, aunque en estas fotos iniciales ya se los habíamos quitado. El paciente es un paciente de clase 3 esquelética con agenesia laterales, lo cual, además del factor esquelético que ya traía el paciente, no colaboraba la ausencia de esos dos elementos, no colaboró en el desarrollo de ese maxilar. Una mordida invertida. Comenzamos a hacer el tratamiento ortodóntico prequirúrgico, en el cual tenemos que aumentar la magnitud de la discrepancia dentaria que manifiesta la discrepancia esquelética, de forma tal de tener un impacto facial en el movimiento esquelético quirúrgico de ese maxilar superior. Entonces vamos a ver cómo vamos aumentando nuestra magnitud, nuestro overjet negativo. Y en este caso, estas son las fotos prequirúrgicas del paciente, donde se ve un labio superior por detrás de un labio inferior.
Ahí está la preparación, listo para ir a cirugía. Y en estas imágenes se ve la imagen de la Lefort 1, en la cual se hace el descenso o down fracture del maxilar superior, y en esta se ve la fijación con mini placas de titanio en la nueva posición. Esta nueva posición que va a tener un impacto no solo en la resolución de la oclusión, sino que un impacto a nivel facial. Esto que vemos acá, por ejemplo, es piso de fosas nasales y senos maxilares, cuando se hace el descenso del maxilar para la reubicación del mismo en una posición más anterior. Aquí tenemos la oclusión inmediata postquirúrgica, donde obviamente tenemos ya positivo el overjet, y este es el trabajo que comenzamos a hacer para nivelar los márgenes gingivales. Observen cómo se hace un cementado más oclusal de los premolares, de forma tal de levantar el margen gingival, porque no se podía hacer una gingivectomía en esta situación, ¿sí? El límite amelocementario se encontraba ahí nomás, entonces teníamos que intruirlo para, obviamente, posteriormente hacer la restauración, y los brackets que van sobre los caninos fueron reposicionados más gingivales de forma tal de bajar el margen y nivelar los márgenes en la situación ideal. Aquí estamos ajustando la oclusión, ¿sí? Vamos a ir viendo en algunas secuencias, miren cómo queda totalmente en inoclusión, esto es buscado adrede para generar la nivelación de los márgenes gingivales, y posteriormente el paciente va a recibir una restauración cosmética, en este caso elige unas carillas de composite, porque no quería hacerse la restauración cerámica. Observen cómo queda la sonrisa del paciente. Fíjense cómo se armoniza también el aspecto facial, cómo aumenta la exposición incisiva, y a pesar de haber hecho el avance maxilar, persiste con un maxilar, digamos, con un perfil con aspecto masculino. Ahí tenemos el antes y el después, ¿sí? Miren cómo tienen los premolares, tienen un volumen acorde a un canino, los márgenes gingivales se han mejorado, y ahí tenemos el antes y el después. Miren la falta de exposición incisiva original que tenía el paciente y cómo rejuvenece al lograr una exposición incisiva acorde, y el perfil cóncavo que pasa a este perfil. Obviamente esto produce una autoestima y una mejora en la funcionalidad y demás, que se ve reflejado en la vida de todos los pacientes que pasan por este proceso de cirugía ortognática. Como conclusión, entonces, de todo este recorrido que hemos hecho, es que todos los tratamientos van a tener sus ventajas y desventajas, ¿sí? Vamos a decir que básicamente el tratamiento de cierre de espacio es un tratamiento más conservador, en el sentido de que no va a haber ninguna restauración, un implante, que todo tiene vida útil. Un resultado estético a largo plazo, tiene menor costo. El tratamiento termina en la adolescencia y allí concluye. Tiene mayor salud periodontal, se mantiene la altura del hueso alveolar, y como desventaja, digamos, puede no tener un aspecto natural, es decir, que requiere de alguna cosmética complementaria. Normalmente pueden ser, si son resinas, necesitan un mantenimiento a lo largo del tiempo, porque pueden desgastarse o pigmentarse. Puede existir ocasionalmente reapertura de espacio. Perdón. O puede haber problemas con la forma y el color. La rehabilitación con implantes nos produce una oclusión posterior y óptima, porque nadie oficia de otro elemento. Hay una satisfacción estética a corto plazo, obviamente mayor costo, porque el paciente tiene que colocarse los implantes. Es un tratamiento más corto, el tratamiento ortodóntico es mucho más corto. Hay una integración a largo plazo.
puede haber una infraoclusión progresiva, puede haber una coloración azul de la encía, si el biotipo, por ejemplo, es muy delgado, o una eventual recesión interdental con exposición del metal o pilar cerámico. Ambas alternativas, como dijimos, presentan ventajas y desventajas, es decir, que hay que hacer una valoración de los costos y beneficios de cada una de ellas para elegir la adecuada. Y esto está de la mano de un correcto diagnóstico y de poder colocar objetivos claros de tratamiento conjuntamente con el paciente y explicándole al paciente cuáles son las ventajas, las alternativas protésicas existentes y demás. Este tipo de tratamiento siempre requiere un enfoque multidisciplinario. No alcanza con ortodoncia exclusivamente. En la ortodoncia, de la mano de la periodoncia, de la mano del rehabilitador, de forma tal de poder proveer un tratamiento que cumpla con los objetivos estéticos y funcionales adecuados. Muchas gracias. Quedamos, ahorita deben estar por ahí, quedamos a la espera de si hay alguna pregunta. Sí, tengo unas preguntas en el chat. ¿Me Vale. escuchan bien ustedes? Sí, perfecto. ¿Sí? Bueno, porque se me paró un camión en la puerta de casa a arreglar algo. No, pero se escucha, se escucha. En este instante, y no escucho nada, pero bueno. Una pregunta que habían hecho era si podían colocar bracket de canino en el primer premolar para que pivotee y quede la cúspide palatina de ese premolar sin oclusión. Sí, sí, lo dijo la doctora. Sí, sí se puede, por eso dijimos que la versatilidad que se aplica en el primer premolar es o el mismo bracket que corresponde al premolar falseando el tip para que ocurra ese pivot, o se pone el bracket del canino. Bien, y otra pregunta, dice, si a un canino superior que va a trabajar como lateral, es ideal cementarle un bracket de incisivo central superior. Para el primer premolar que va a cumplir función de canino, ¿qué bracket sería el ideal? Oye, lo que acabamos de decir, recién. O bien el de canino, o bien de premolar, falseando el tip para que asemeje la inclinación del canino. Perfecto, esas eran las dos preguntas que... ¿Eran las dos iguales? Sí, sí. Los dos preguntaron lo mismo y por lo que yo entendí, que ya lo habían contestado, pero justo empezó el camión, así que no pude leer. Son las dos que tenía y ahora nos agregan otra. ¿A qué edad mínima se puede poner microimplante vertical? No, cuando Eso no hay edad para colocarla. O sea, siempre vas a terminar, imagínate que a los 13 años está erupcionando un canino superior aproximadamente, o sea que tendrás, qué sé yo, 1 año y medio de tratamiento y está perfectamente apto para colocar ese microimplante. Perfecto, hasta ahora eran las preguntas. No sé si alguien más tiene una pregunta para hacer. Por ahora el resto en el chat van a ver que son todos agradecimientos ahora. Ya no son matrículas, está todo interesante, lindo. ¿Sí? De todas formas, Laura, cualquier duda que surja después, nos la trasladás, no hay ningún problema, nosotros se las contestamos, ¿sí? Perfecto, perfecto. Bueno, por lo menos no están escribiendo otra preguntita, igual tenemos unos minutos, pues de paso para agradecerles. Como siempre, acá, bueno, acá me están escribiendo otra. ¿A canino se puede cementar bracket de incisivo central o de premolar invertido? Entendí que eran las dos. Exactamente. Exacto, las dos opciones. De premolar inferior, ¿verdad? Invertido, para que tenga torque positivo. Pero bueno, remarco de nuevo el agradecimiento, que siempre colaboran, siempre desinteresadamente, las dos doctoras. Y bueno, a pesar de todos los inconvenientes, bueno, mucha gente todavía... Fueron varios los inconvenientes. Muchos. Hay preguntas que si es de premolar inferior, aclararon que sí, que era premolar inferior. Exacto, sí, exacto. Perfecto. Así que nada, como siempre yo trato de buscarlas para que, bueno, para que estén con nosotros y compartan, son siempre súper claras. Yo no hago ortodoncia y la gente... Lo que te pierdes de no hacer ortodoncia. Así que bueno,
Me imagino que para todos ha sido más que claro. Y a pesar de todo, muchas gracias siempre a la buena onda, el niño, Bueno, perdón por empezar más tarde, pero bueno, fueron todos imponderables, todos juntos. Todos juntos, realmente. No te preocupes porque como te comentaba en privado, siempre generalmente los cursos, por lo general día de semana, arrancan hasta las 20 inclusive, porque bueno, la gente está llegando, está volviendo, como para llegar más tranqui de los consultorios, así que bueno, pasan estas cosas. Por ahí es un horario que todavía uno está trabajando y está terminando, así que no te preocupes. Igual, bueno, justo... un placer para nosotras como siempre. Muchísimas gracias por la invitación. Regina, Nairé, bueno, en nombre de todo el colegio, de quienes formamos parte del consejo, todos los presentes, y seguramente de quienes el día de mañana van a ver la conferencia de Colgada en línea, bueno, una vez más agradecerle, como bien decía al principio, lejos han quedado atrás esos viajes, eternos kilómetros por la provincia, ahora nos conectamos de otra manera. Éramos cuarteteras. Esporádica, sí. Probablemente de manera esporádica puedan llegar a aparecer de a poco en el 2022, esperemos que esto vuelva a una normalidad o que se pueda manejar de otra forma, ¿no? Porque bueno, los paradigmas han cambiado. Y de mi parte, invitarlas a un desafío, ustedes como fundación y como ente formador acreditado por el colegio, y dado a la pluridisciplina que desarrollan los colegas y que cada vez se trabaja más en equipo, estaría muy bueno armar una jornada en una semana con conferencias secuenciadas, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, la ortodoncia relacionada con las otras disciplinas, con la perio, con la operatoria, con la prótesis, con la endo, con la cirugía. Estaría muy bueno armar una pequeña jornada ahora en este semestre, porque creo que le abre mucho la cabeza al colega, lo invita a continuar capacitándose, despierta esa curiosidad por lo nuevo, y sin lugar mejora el flujo de información entre los equipos de trabajo. Así que bueno, es un desafío que... Contá con nosotros. Están invitadas, solamente hace falta tener una pequeña reunión de Zoom, como la de hoy. Bueno, ahí estaremos. Así es. Será un placer para nosotros. Gracias igualmente. Bueno, que tengan todos una muy buenas noches, disfruten Adiós. de familia, ya son las Muchas 9, gracias. así que bueno, a volver a casa con la familia. Un abrazo grande para todos. Adiós. Chao, Chao, chao. chao. Gracias.